Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Chiapaneca rumbo a las elecciones judiciales 2025. El día de hoy estoy muy feliz de tener a una candidata que va para jueza en materia laboral. Bienvenida Laura Jacibet Castellano Santiago. Hola, mucho gusto. Así es, estoy como candidata a jueza de distrito en materia laboral con el número 05. Con el número 05, Sí, así perfecto. es. Oye, mira, cuando vienen aquí los invitados, Ujú, les pregunto un poco de sus motivaciones, ujú, porque en esta carrera, pues muchos, todos son ujú, abogados. Pero muchos decidimos estudiar esta carrera, porque yo también soy abogado, por unas cosas, por otras cosas. ¿Cuál ujú. fue lo que a ti te motivó para que tú estudiaras derecho? Ok, sí es cierto, todos, si bien es cierto, estudiamos derecho, los candidatos o somos licenciados en derecho, pues los motivos son pues diversos, ¿no? En cuanto a mí, la motivación para estudiar la licenciatura en derecho la obtuve de darme cuenta que me interesaba el defender las injusticias de otras personas, ¿no? Probablemente yo, bueno, me considero una persona muy tranquila y pues algunas cuestiones quizás incluso personales pudiera tomarlas con mucha calma, incluso hasta en alguna cuestión pues dejarla pasar. Pero al darme cuenta de injusticias sociales, e incluso en el entorno familiar, en conocidos, o saber incluso en las noticias, pues cuando era más pequeña, me di cuenta que el darme cuenta del contexto social o de lo que yo vivía me motivaba a querer defenderlos o a incluso alzar la voz para defender los derechos. Fue que dije, pues la carrera de abogado, ¿no? La carrera. ¿Cómo puedo defender a los demás o cómo puedo conocer mis derechos, ejercer o hacer que las autoridades o que las personas respeten mis derechos y los de las demás personas, pues a través del derecho? Pues es una muy buena, muy loable, forma de elegir esta carrera, ya que muchas personas, pues tenemos como la Ujú, presión familiar de que, ay, es que tu papá es abogado, es que tu ujú, mamá es ujú. abogada, pero creo que en tu caso no es así, ¿verdad? No, en mi caso no. De hecho, yo soy hija de papá y mamá, pues son maestros. Mi papá ya falleció, era maestro jubilado. Y mi mamá, pues si bien sigue con vida, ella ya es maestra jubilada. Incluso mis hermanos, pues mis hermanos son maestros y mi hermana es de una doctora. Entonces, dentro de los nexos familiares tampoco tengo, pues de forma directa, alguien que sea abogado con el cual pudiera yo decir, ah, pues me gusta porque veía que llegaba a los juzgados o llegaba al despacho. No, incluso hasta divagaba un poco cuando veía alguna tele, o sea, algún programa en la tele o Sí, algo que decía yo, ay, quiero verme así, ¿no? Pero, pues obviamente me comparaba con la cuestión de los programas de televisión de Estados Unidos, americanos, ¿no? sí, Y el que incluso, jurado de ajá, todos. que incluso en la prepa, un maestro que nos daba ciencias sociales y con la terminal en derecho, decía que no era nada parecido al sistema que en ese entonces llevábamos. Ahorita pues ya Ah, se tiene, llevan las audiencias orales, ¿no? sí. Pero incluso por ese maestro fue que me motivé un poquito más a estudiarlo porque él me hizo esa observación, o sea, que él veía que yo en mi conducta era pues muy tranquila, pero cuando se trataba de abogar por los derechos de los demás, ahí como que perdía esa barrera que me daba de ser pues muy callada, muy tranquila, y sí, y sí los defendía, ¿no? Hasta me decía, tú pareces abogada de tus amigas o de tus amigos. Y muchas veces ni siquiera de mis amigos, o sea, de algún otro compañero, sí hacía valer algunas cuestiones que yo consideraba que eran injustas o que había presenciado incluso situaciones que no eran de la manera en la como las estaban pintando. Entonces, pues ya de ahí dije, bueno, pues vamos a estudiarlo y ya estando en la licenciatura me di cuenta que habían varias materias que me llamaban la atención porque también creo que eso es importante, ¿no? O sea, cuando ya lees la tira de materias y ya cuando las llevas a la práctica, tú te vas dando cuenta si haces clic con la Con la materia o práctica, con la no. materia o no. Y creo que eso fue un punto muy favorable. Cuando yo inicio la licenciatura, creo que fue en el segundo semestre, primer, segundo semestre, empiezo a hacer prácticas, o sea, a pedir apoyo con los maestros de que si me permitían, si laboraban en alguna dependencia o incluso si tenían algún despacho, de que fuera conociendo cuál era la forma de trabajar también para saber si me gustaba o no. Dije, si es el De momento. diferentes Ajá, áreas. así es. Entonces, pues inicialmente cuando estaba en la universidad, pues todo el mundo, o creo que la mayoría de los chavos se van, al menos yo me consideraba que me iba a la materia penal,
pero ya estando ahí dije, no, como que no es mi área, y creo que eso me sirvió muchísimo para saber en qué materia especializarme. Pues ya posteriormente, en meses más, en semestres más adelantados, me voy a la materia civil. La verdad que aprendí muchísimo, tuve muy buenos maestros, tanto en un despacho como en los juzgados civiles, y que me así, hicieron pues detectar muchas cuestiones que realmente en la escuela no te las enseñan como tal, sino en la cuestión teórica. Muchas veces en la práctica uno tiene que aprender a resolver situaciones jurídicas en el momento, y pues ya de ahí se me da la oportunidad, a la par de terminar la carrera, de irme a la materia laboral en un tribunal. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, al conocer la materia digo, esta es mi materia, esto es lo que a mí me gusta. Ok, la materia laboral tiene una creación, bueno, al menos en México, Ujú. desde la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Ujú. También ahí fue donde fue Sí, un boom, ya que el derecho laboral como tal es una rama que se conoce así como el es. derecho social, Sí, ¿no? así Porque es. no está ni dentro del área civil, que es entre Ajá, particulares, ajá, ni dentro del área público, ajá, pública, que está ajá, el derecho penal y todo sí. eso, ¿no? ¿Nos Sí, podrías así hablar un es. poco? Pues sí, el derecho laboral pertenece a una rama social que está de la mano con el derecho agrario. Lo que me gusta del derecho laboral es que por el carácter social que tiene, tienes más contacto precisamente con la mayor parte de la población, porque pues el derecho laboral es como tal, el trabajo, que es la fuente o el motor de toda sociedad, ¿no? Con el trabajo es un mecanismo de producción, con el trabajo pues uno a determinada edad incluso empieza a ser productivo mediante el trabajo. Entonces, no hay, que eso fue lo que me gustó. Decía, bueno, en el derecho civil veía cuestiones de contratos, Sí, incumplimientos, entre decía, entre particulares. particulares, pero, o sea, son situaciones muy en concreto. Y decía, ¿cuál puede ser un mínimo común denominador? El trabajo. O sea, podrás no tener quizás una casa, podrás no contratar un servicio, pero si trabajas en una empresa que sí se dedique a contratar o que presta ciertos servicios, ¿no? Entonces dije, cualquiera de una determinada edad ya es productivo o ya pertenece a un sector laboral hasta finalizar su vida. Hay que Sí. incluso la finalización de la vida pues es mediante el pago de una pensión o mediante una cuenta de retiro. Pero, o sea, te rige durante toda tu vida como ser humano la cuestión laboral. Entonces, ahí fue donde dije, pues qué padre, o sea, qué materia, por ejemplo, el derecho penal, bueno, si incurres en algún delito, si cometes alguna irregularidad, pero son como cuestiones, creo que no le van a regir a todos. Por ejemplo, en tu casa, o en mi casa, o en la casa del vecino, todo el mundo a determinada edad ya trabaja, Sí. pero probablemente, pero eso no implica que todo el mundo incurra en alguna cuestión delictiva, ¿no? Entonces, son materias, o al menos en mi enfoque, la materia laboral es una materia que es para toda la sociedad, no va a ser una distinción entre públicos particulares, incluso sin distinción de género, de raza o de posición económica. Todo el mundo en algún momento tiene un mecanismo de producción. Ok, entonces llegas, sales de la carrera y en ese momento, ¿qué empiezas a hacer? ¿Dónde empiezas a trabajar? Pues cuando salgo de la carrera estaba dando mis prácticas en un juzgado civil. Y en ese inter, pues ya con las contrataciones hubo un cambio en cuanto a la titularidad de lo que es el sistema judicial estatal, y pues ya no tengo una renovación como tal de contrato. Lo que hago es irme pues a tocar puertas. Afortunadamente la gente que ha trabajado conmigo pues tiene buenas referencias mías. Entonces me comentan, oye, ¿sabes qué? Hay en otros tribunales, o sea, va a tocar puertas. La mayoría de los tribunales necesitan pues gente que les apoye, sobre todo por las cargas laborales. Entonces, yo lo que llego al tribunal laboral, al tribunal del trabajo burocrático, es pues a preguntar, o sea, ¿saben qué? Yo salgo de la materia civil sabiendo hacer proyectos Sí, identificar el trámite, proyectos de ¿no? sentencia. Proyectos de sentencia. Y le digo, pues yo sé hacer esto. La verdad me hacen como un examen así muy práctico y me dicen, ok, va, quédate en el área de proyectos porque pues es lo que tenemos en la mayor carga, o sea, se lleva todo el trámite y se Se concentra estanca, todo ¿no? y se Ahí. estanca en las sentencias. Me dicen, pues va, o sea, te damos una carga, analizamos, y que estaba como meritoria. Y me dicen, pues apoya, que me quedé apoyando a un licenciado
y pues, a una ponencia como tal, y pues yo creo que también me valoraba mi compromiso, porque independientemente de que estaba como meritoria, pues yo, o sea, cumplía un horario, por así decirlo, y muchas veces hasta más allá del horario, o sea, me llevaba asuntos o tomaba notas de los asuntos para estudiarlos e investigar los asuntos por las tardes o fines de semana. Y después, la verdad que sí fue un periodo muy, muy largo, porque en ese inter, pues yo ya termino la carrera. Cuando yo voy a finalizar la carrera, pues pasa una situación familiar médica que me necesitaba en realidad, pues tener una fuente de trabajo, ¿no? Mi papá se enferma de cáncer y posteriormente fallece. Entonces, en ese inter, pues obviamente uno necesita Ingresos. ingresos, aportar. Entonces, realmente cuando ya siento así de que no, ya no me dan los recursos para seguir estando como meritoria sin ningún sueldo y digo, pues me voy a ir a trabajar a donde caiga, pero siempre y cuando pues tenga un ingreso, se da la oportunidad, amplían las plazas y empiezo ya como auxiliar jurídico, porque todavía no, y si bien ya estaba titulada, no tenía la cédula, Sí. porque pues afortunadamente pues tuve un buen promedio en la licenciatura, me titulo de forma automática y pues yo lo que quería era ya tener el título de la cédula para, si no era ahí, pues ya empezar a producir, ¿no? A trabajar. Gracias a Dios empiezo a trabajar ya como auxiliar jurídico y de ahí para la fecha. En ese propio tribunal me desempeñé como secretaria proyectista, estuve como secretaria de acuerdos, estuve un tiempo fungiendo como secretaria de acuerdos por Ministerio de Ley y también como en funciones de magistrada por Ministerio de Ley, que eso implica que cuando no hay un titular dentro de la estructura del tribunal, empiezan a suplir las vacantes con el propio personal, ¿no? Sí. Y pues yo considero, y pues ahí agradezco a las personas que me dieron la oportunidad, fue prácticamente por mi desempeño y porque sabían también pues que no tenía, que mi conducta pues era intachable, o sea, no tenía compromisos ni alguna cuestión irregular, entonces valoraban creo el esfuerzo y el compromiso que tenía con la materia y con la institución y me dan la oportunidad de fungir como tal, ¿no? Que sí era una gran Sí. responsabilidad, porque en ese entonces pues yo estaba muchísimo más joven y pues si desconoces incluso, podrás conocer la cuestión jurídica, pero muchas veces las cuestiones administrativas o todo, o sea, no tienes como que tan consciente la carga que implica estar a cargo de un área ya más allá de la cuestión jurídica, sino también la administrativa. Pero pues gracias a Dios, o sea, sí la pude sobrellevar, incluso con la compañera con la que estuve y con otros y los compañeros, la verdad que sí hicimos como muy buen equipo y ya cuando designan a los titulares, yo regreso a mi plaza, que es secretaria proyectista. Antes, como era un tribunal, Secretaria de estudio y era secretaria cuenta. de estudio y cuenta. Ya regreso a plaza de secretaria de estudio y cuenta y posteriormente se cambia la denominación y se vuelven los juzgados especializados en materia burocrática. Y ahí quedo como secretaria proyectista. Y tuve la oportunidad de, durante esos años en que estuve en el Tribunal de Trabajo Burocrático, de conocer las diversas materias y los diversos apartados que incluso están dentro del apartado B como trabajadores burocráticos, porque si bien es materia laboral, el artículo 123 se divide en dos ramas, o en dos partes, que es el apartado A y el apartado B, pues yo inicié en el apartado B que muchas veces es supletoria la Ley Federal del Trabajo, que es la del apartado A, porque hay cuestiones Sí. que no están reguladas. Entonces, me permitió eso tener un alcance de, pues, que era un trabajador de secretaría, que era un trabajador de ayuntamiento, trabajador de algún otro organismo, e incluso trabajadores que tenían ciertas cuestiones irregulares dentro de las relaciones de trabajo y cómo identificarlas. Cuando se cambia, se reestructura la cuestión del Tribunal del Trabajo Burocrático y se va a los juzgados, tengo la oportunidad de estar en la cuestión colectiva, sindical, en la materia sindical. Sí. Entonces ahí pues es un nuevo reto porque era, si bien ya había tenido un contacto, por así decirlo, de forma ligera cuando estuve como secretaria de acuerdos o secretaria de sala, no era estar tal cual en un cargo, ¿no? Resolviendo los asuntos y conociendo de la materia. Pero como en ese inter se da la pandemia, pues lo que hice fue ponerme a estudiar y ya, o sea, aprender cuáles eran las cuestiones que eran inherentes a la materia burocrática en cuestiones sindicales, que es un mundo completamente diferente. Pero dije, bueno, tengo el tiempo y siempre he tenido la disponibilidad, pues adelante. A la par se realiza lo que es la reforma en materia de justicia laboral Sí. Que se crean que los se juzgados crean los laborales. juzgados laborales
y pues me pongo veo que son para poder estar habilitados o acreditados en esa nueva forma de resolver los asuntos laborales, tenías que llevar ciertas etapas, que era la sensibilización, la actualización y la especialización. Entonces me inscribo, la verdad que siempre he estado muy al pendiente de cursos, capacitaciones, actualizándome de la materia, ¿no? Y de algo que pudiera favorecer a la impartición de la justicia en lo que es la materia. Y me voy, o sea, agoto las etapas tanto en el federal como en el estatal y ya salgo habilitada. Ok, está deshabilitada, pero ¿en qué momento das el brinco a un juzgado federal? Doy el brinco cuando ya presento los exámenes, porque independientemente de que tenías la habilitación, Sí, podrás tener los cursos, eso no en automático te daba la sí. posibilidad de llegar a un tribunal laboral. Habían convocatorias para inscribirte y presentar exámenes de oposición. Entonces, la verdad, yo me inscribo y quedo primero como actuaria y ya estando habilitada como actuaria, a los pocos meses sale la de secretario de Otra instrucción, convocatoria. otra convocatoria, me inscribo. La verdad que fue algo bien chistoso porque me inscribo, ahí eran dos etapas, te pedían un caso práctico, salgo en la lista, pero no me doy cuenta que el correo llega al spam. Entonces, días antes me doy cuenta que ya tenía que hacer el examen el día viernes y era en Ciudad de México y dije, no inventes, ¿cómo le hago? Porque era un examen Sí. escrito. Pues ni modo, dije a tocar puertas porque al final de cuentas es para lo que me he capacitado, ¿no? Y además que era un apartado que si bien tenía yo la noción, nunca lo había, o sea, El era apartado algo, A. el apartado A, o sea, digo, era una oportunidad única. Todos, Para decirles a las personas, la Ley Federal del Trabajo se divide en dos apartados, en su ujú, así artículo es. 123, apartado A, que es como de carácter privado, Sí, ¿sí? así es. Entre que no son de gobierno, pues como tal, Ajá. y el apartado B, que Que es son el todos de los gobierno, trabajadores de sí, que gobierno. antes se conocía como burocrático, Así es, ¿sí? ajá, Y antes el apartado A le correspondía a a la las Junta de juntas. Conciliación y Sí, Arbitraje, que eran del Poder Ejecutivo, así es. ¿sí? Y ya con Ahorita se esta unifica, transición, ajá, ¿sí? se pasan las juntas, tanto federales como locales, del Poder Ejecutivo, se van al Poder Judicial y en esa transición es donde empiezan a capacitar, pues, a los Sí, operadores, porque además era un nuevo sistema. Si bien, por ejemplo, las reglas de las pruebas en su mayoría quedaron o tenían los mismos puntos, el procedimiento como tal era completamente diferente a lo que se conocía de las juntas. Entonces, la verdad que eso me motivó muchísimo porque dije, ay, quiero formar parte de esto, que es algo novedoso. Me inscribo y quedo, pues, además otra parte que creo que me ayudó muchísimo y la verdad que estoy muy agradecida, cuando empecé a trabajar en el burocrático, un amigo tuvo a bien decirme, oye, ¿por qué no te empiezas con la docencia? La docencia es algo muy bonito, te mantiene actualizada. Entonces traté de compaginar la cuestión laboral en el Estado con la cuestión de la docencia. Entonces di clases de materia laboral en o bueno, más bien he dado clases en materia laboral en diversas universidades del Estado. Y pues mi perfil siempre me presento con que, bueno, mi especialidad es laboral. Entonces yo te sí. puedo manejar derecho individual, derecho colectivo, derecho procesal del trabajo, pero también por el aspecto, y yo creo que ya en el conocimiento, en el trato, incluso con las propias instituciones o las universidades, pues me ofrecían otras materias, que era la ética jurídica, la lógica jurídica, y incluso hasta lo sentía así como algo, pues, o Novedoso algo, para ti. algo novedoso, pero también como que en parte un reconocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en una universidad me dijo, no, pues es que yo la analicé, la directora me dijo, no, pues yo la analicé, y viendo su conducta, su comportamiento y viendo su currículum, considero que usted es idónea para esta materia. Entonces, la verdad que yo dije, ah, pues qué bueno, porque pues si bien la ética jurídica no pudiera ser como una rama que se llevaría al ejercicio, que era lo que yo les decía a los alumnos, es algo que debe ser inherente a ti, desde el momento en que estás como abogado, independientemente al área del derecho que te dediques, la ética jurídica la debes de llevar como un chaleco puesto, ¿no? Entonces, le decía, o sea, sí era algo bien bonito porque les comentaba, yo lo que pretendo con esta materia es que ustedes realmente sean un cambio en cuanto a los abogados que pues muchas veces hay cierta denostación, ¿no? Por el ejercicio de la abogacía. Entonces, sí me gustaba mucho el ir motivando a las nuevas generaciones de abogados en que se motivaran por esa ética jurídica, porque muchas veces ya habían ciertas disyuntivas, incluso ya en la práctica laboral, que les Sí, ponía ejemplos y les decían, a ver, ¿ustedes qué harían en esta situación, no? Un ejemplo.
Y ya estando ahí, muchas veces, incluso ellos, porque la verdad que los jóvenes son muy activos, o sea, su forma de razonar es muy interesante. Entonces sí me hacían preguntas como muy en jaque y yo les decía, bueno, pues es que ya tú sabrás si puedes vivir con ello o realmente tú defines en ese momento qué tipo de carrera quieres tener. Entonces, creo que si tú ya rompes una pauta o un lineamiento de conducta, ya se te va a hacer muy sencillo el seguir rompiendo más, ¿no? Y ya les trataba como que o bueno, al menos lo que yo pretendía era hacer como un ejercicio reflexivo para que pues no cayeran en malas prácticas. A la par en esta capacitación como la docencia, la verdad que eso me permitió conocer muchísimo más. Por eso cuando ya estuve en el aspecto sindical, ya no estaba tan en ceros. O sea, ya tenía una idea porque como ya daba clases como docente, ya sabía de qué trataba la materia sindical y me capacito, hago el examen, salgo como actuaria, de ahí presento el examen teórico, Sí, salgo a la segunda etapa de secretaria, me voy a México a presentar el examen, que era hacer una sí. sentencia, te dan un caso práctico y tú lo resuelves. Y ni modo, o sea, si te avientas unas 4 horas haciendo el proyecto de sentencia desde cero. Y ya dije, en el nombre de Dios, o sea, obviamente sí me puse a estudiar, sí estaba yo muy nerviosa porque pues tienes que consultar jurisprudencias, tesis, poner la ley. Recuerdo que era una cuestión de enfoque de género, era una trabajadora que por la característica de ser mamá y de tener al cuidado a un menor que estaba enfermo, quería las capacitaciones que fueran dentro de su horario laboral, porque obviamente, pues la mayoría de las personas tenemos una estructura de vida y ella decía, "Ay, es que yo no puedo ir en las tardes a capacitarme porque tengo al cuidado a mi hijo y soy madre soltera y pues además tengo al cuidado a mi mamá y cuestiones así." Entonces la empresa se negaba a darle esa posibilidad de que o fuera dentro del horario laboral o bien incluso que pudiera ser en línea. Entonces era bien interesante el enfoque porque incluso la contratación colectiva no lo establecía, o sea, ya en la síntesis que venía del asunto, venía esa parte en la que tú tenía una cuestión sindical, dentro de los estatutos no venía, entonces tú tenías que hacer como si estuvieras haciendo o sea, resolviendo ya el asunto, pues hacer un enfoque, decirle, oye, si bien el papel no lo dice o las condiciones como tal no, pero un enfoque proteccionista, incluso hasta del menor y del enfoque de género, vamos a resolver de esta manera. Ya entrego mi proyecto y dije, pues ojalá que sí esté bien estructurado, que esté bien fundado y ya espero el tiempo y salgo en la lista de secretaria de instrucción y ya, o sea, empiezo incluso, pues yo lo que hacía era como checar convocatorias en la página de la Sí. escuela judicial, se publican cada determinado tiempo los espacios, ¿no? Cuando algún tribunal requiere de personal. Pero dije, bueno, muchas veces probablemente es tan rápido que no la van a publicar, o sea, lo quieren ya para mañana, alguien se enferma o alguien por alguna cuestión renuncia o cambia de centro de trabajo. Entonces lo que hacía era pues enviar, y vine a dejar mi currículum al Tribunal Laboral que está pues en el edificio David, que es 11 Sí, Poniente. sí, sí. Bueno, ahí y también empecé dentro de la institución a estar las páginas, los correos institucionales y a decirles, miren, pues presentarme, ¿sabe qué? Yo tengo esta experiencia, enviar mi currículum y decirles, estoy habilitada, o sea, denme la oportunidad. No tengo pues alguien que me pueda recomendar o sea, alguna otra característica, simplemente tocando puertas. Y así fue como yo ingreso como actuaria y posteriormente pues me voy como secretaria. Entonces estuve como secretaria en otros tribunales y eso me permite pues ya tener un enfoque, la verdad, del nuevo sistema judicial. Siendo honesta, en las primeras actuaciones, tanto como secretaria como actuaria, pues sí me ponía muy nerviosa porque una cosa es tener el conocimiento y otra es ya estar en el ruedo, ¿no? Y también me permitió conocer que pues los asuntos son completamente diferentes en ciertas secciones del país, porque los mismos asuntos de Chiapas no son los mismos que en el centro o en el norte. Sí, sí. La complejidad muchas veces Es es distinta. distinta. ¿Y en qué momento llegas, ya con estos conocimientos y todo, se da la reforma Ujú. y dices, me voy a postular, voy a meter mis papeles? La verdad me interesé cuando empiezo a leer la exposición de motivos, que decía, incluso yo decía, no inventes, pues la carrera judicial ya concluyó, ¿cómo voy a querer, pues ir alcanzando pues mis objetivos o las metas profesionales? Pero leo la exposición de motivos de la reforma al sistema judicial, al Poder Judicial,
y veo que hablaba de la cercanía con la ciudadanía. Incluso está redactada de una manera que hasta me motivó. La acabo de volver a leer porque pues también como para no perder el enfoque de lo que es la reforma y la finalidad por la cual me estoy postulando, que es de tener la cercanía con la ciudadanía. Hay una parte en la que menciona que ya no quieren los jueces que son prácticamente ajenos a la sociedad, que son intocables, que no se rozan con el común denominador de las personas, que somos todas nosotros, y los jueces de escritorio, ¿no? Que están nada más en su Sí. despacho y que no los conoces si no es que tienes una audiencia oral o porque sales en alguna noticia. Pero de ahí tú no conoces realmente cuáles son los jueces y puedes tú como ciudadano elegir a quienes te representen. Entonces dije, bueno, yo soy tuxtleca, soy chiapaneca, lógicamente, pues si se van a abrir la oportunidad de elegir a una mujer como jueza laboral en Chiapas, voy a representar a mi población, ¿no? Entonces decido registrarme, me registro por los tres poderes, porque la forma del registro era Sí. que los tres poderes, poder judicial, poder Te podían legislativo, te postular. podían postular, me inscribo por los tres, dije, pues que vean quién es o sea, el que tenga a bien postularme, me inscribo y la verdad, el poder legislativo fue el que me tuvo a bien postularme, ¿no? Ya cuando salgo en la lista, lo que me hacen es llegar un correo donde me hacen un examen de unas preguntas que pues eran en línea. Realmente las preguntas eran preguntas abiertas, entonces lo que traté es de sintetizar la información, porque eran preguntas de derecho, y también otra cosa que el Poder Legislativo, bueno, como todos te pedían las cartas de recomendación, Sí. pero la cuestión de la ciudadanía, porque había otro poder que te pedía que acreditaras por parte del ayuntamiento la constancia. Sí. Entonces, ajá, entonces a mí la verdad esa parte por cuestiones laborales se me complicaba. Y dije, no, pues acá porque era nada más con el INE, dije, pues, o incluso hasta, digo, subo mi comprobante de domicilio, hay que ver cuánto pago de luz, pero o sea, fue lo que tuve más, era el como que me daba mejor o me daba más facilidades para poder acreditar que tenía yo, que era yo idónea, ¿no? Para postularme. Y ya al momento que hago el examen, ya pues espero a salir en la lista y ya posteriormente salgo en la tómbola. Realmente, pues yo sí estaba muy nerviosa, dije, no, ya con la tómbola ya es así como que Sí. un Un volado al volado. aire. Pero dije, bueno, o sea, la verdad es que desde que me decidí escribir, me dije, bueno, voy a dejar, o sea, tratar de conservar la calma, dejarlo todo pues en manos de Dios y pues no perder el enfoque de lo que es la reforma. O sea, dije, si se trata de que la ciudadanía ponga agentes o ponga a jueces en esos cargos, jueces, magistrados, que tengan esa sensibilidad y que conozcan el contexto social del cual van a juzgar, pues adelante, o sea, tengo el camino, si no abierto, Sí. me voy a abrir camino, pero sé por dónde Experiencia. ir y tengo la experiencia. Ok, llegas, sales elegida y nos podrías platicar sobre tus propuestas. ¿Qué es lo Sí, que tú propones? yo propongo dentro de ellos para mis propuestas, me regresé Sí. a la exposición de motivos y vi precisamente que uno de ellos era que la gente conozca, porque el Poder Judicial Federal, o una de las críticas era, además del nepotismo, era que era ajena a la sociedad, pues muchos Estaba confundían que desconectada. estaban desconectados. Sí. Incluso así en algunas resoluciones, cuando estaba en el Poder Judicial del Estado, a veces decíamos, no, no inventes, cuando veíamos las sentencias de amparo o los cumplimientos, a veces no cuestionábamos, pero decíamos, para poder dar cumplimiento a esto, si alguien que haya resuelto la sentencia tiene que conocer las posibilidades de dar cumplimiento, porque no es nada más ordenar por ordenar, sino saber cómo vas a ejecutar esa circunstancia. Entonces, las propuestas que yo tengo, una de ellas es la digitalización. Si bien ya en el Poder Judicial Federal ya existe el expediente digital y los Sí. medios digitales, lo que yo pretendo es fortalecerlos aún más. Esto implica que incluso hasta dentro de las cargas laborales, porque como ya estoy o ya he tenido contacto, sé también lo que implica el a veces estar buscando un acuerdo, o que a veces le pides de favor, hay como que una especie de coadyuvancia en cuanto a las mesas de trámite, pero no tienes como tal una base de datos.
incluso hasta las cuestiones de los estados procesales, o muchas veces hasta las partes están batallando en ese sistema o no quieren acceder al Sí. sistema electrónico. Entonces, el hecho de haber estado en otros centros de trabajo federales me permitió darme cuenta que la cuestión digital, la vía electrónica, acelera muchísimo más los trámites y facilita también la substanciación del juicio, incluso hasta las resoluciones. Entonces dije, bueno, pues creo que si bien aquí en Chiapas probablemente exista una variante en cuanto a la tecnología, al alcance de la tecnología en todas las comunidades o en todo el estado, pues eso no impide que se pueda fortalecer. Otro de mis propuestas son el no quedarme nada más ahorita en hacer campaña, en informar quién soy y qué es lo que pretendo, Sí, sí. sino ya como jueza, oye, informarle a la sociedad cuáles son sus derechos y los mecanismos para accederlos. Porque si bien existen spots o instituciones que se dedican a promoverlos, qué mejor que un juez que está resolviendo y que conoce Personalmente. personalmente y sobre todo que conoce las situaciones que se presentan en el estado de Chiapas, porque los tribunales laborales son 3 aquí en Chiapas y resuelven los asuntos de todo el estado. Entonces, un juez laboral de Chiapas conoce cuál es la cuestión laboral del estado como tal. Mi propuesta es eso, o sea, así como pido el apoyo en cuanto a redes sociales de, oigan, conózcanme, Sí. difundir de igual manera los proyectos o las sentencias relevantes, obviamente con la supresión de los De los datos datos sensibles personales, o sí. datos personales, pero que conozcan, o sea, en la radio, en la televisión, incluso en cuestiones impresas, en redes sociales, en los medios de comunicación que forman parte de esta estructura gubernamental que se dedican a difundir, incluso ONGs, o sea, organismos públicos privados, que conozcan y que den a la ciudadanía chiapaneca el conocimiento de qué es lo que como jueza estoy resolviendo. Y eso va a permitir, en mi forma de apreciar la circunstancia, que alguien vaya en la combi escuchando un programa de radio y venga el spot o en un programa y sepa identificar si se encuentra, o sea, no Una sé, situación en una parecida. situación parecida. O bueno, el primo de un amigo, no sé, lo despidieron y puede reclamar esto. O ese pago a mí me suena, ¿no? Sé que lo puedo reclamar. Porque al final de cuentas, mucha gente no acude a la justicia laboral, además de por la cuestión adquisitiva, por el desconocimiento. Realmente no sabemos pues que tanto patrones como trabajadores tenemos derechos y obligaciones y muchas veces dejamos de lado, que esa es otra apreciación que me gustó muchísimo de la materia laboral. Cuando hago la transición de la materia civil a la laboral, me doy cuenta que la materia laboral la tenían un poquito, no relegada, pero no la tenían como en algo tan importante como quizás Sí. la materia civil, mercantil, penal. Pero Por lo es, mismo que era una novedad también. ajá, puede ser una novedad, pero también como que se quedaba en manos de otros encargados, no tanto cuestiones como abogados laborales. Y entonces eso muchas veces golpea a las empresas, porque quieren hacer cuestiones contables con cuestiones laborales y son completamente Sí. diferentes. Y entonces las empresas o los centros de trabajo se ven afectados porque hay ciertas características que tiene que llevar el procedimiento laboral para fortalecer los derechos de los trabajadores, ¿no? Y que de no llevarlos son sanciones para los patrones. Entonces, esa es mi finalidad, o sea, que la ciudadanía, indistintamente trabajadores o patrones, conozcan cuáles son los derechos y las obligaciones y proponer, o sea, dentro de mis propuestas están promocionar o publicar. También comprendo que la carga laboral la complejidad de los asuntos o de lo que es gestionar o llevar a cabo o administrar un tribunal no me va a permitir hacerlo una vez al día, ¿no? Digo, puede ser una vez a la semana, una vez al mes, pero una especie así como de informe de gobierno, ¿no? Que la gente sepa incluso que también tiene un enfoque con la cuestión de la reforma al sistema judicial, el hecho de que tú como ciudadano puedas exigirle a las personas que estás poniendo en ese puesto como jueces Sí. su desempeño. Entonces, ¿qué mejor manera de que la ciudadanía que votó por mí, si bien no tiene una situación laboral en ese momento, pero que sepa cómo estoy trabajando? Porque de nada me va a servir o de nada le sirve a la ciudadanía que voten y no lo vuelven a ver hasta dentro de 9 años, que va a ser la duración del cargo,
y solamente cuando quieren hacer campaña. Entonces mi propuesta es eso, oye, dame el voto de confianza, conoce mi trayectoria, conoce mis propuestas y yo me comprometo a irte informando mes con mes cuáles son mis avances o cómo estoy trabajando para que tú sepas si lo estoy haciendo bien, incluso hasta para mí como titular, en su caso, el analizar, el que me sirva incluso una especie de reflexión de, ¿lo estoy haciendo bien o no? Porque pues al final de cuentas la ciudadanía me puso y quiere que yo le pague ¿Qué con resultados? resultados, ¿no? Ah, muy bien. Esas son tus propuestas como tal. Sí, Y la verdad que son muy buenas porque es muy común que en este sistema democrático, en cuanto al lado político, no tanto el judicial, pues tengamos candidatos y candidatas que solo vemos cada 6 años, ¿no? así Y es. de ahí ya no volvemos y ya sabemos que estamos en elecciones porque volvemos a ver a estas Ujú. personas. Y que eso sea un cambio al lado judicial, que sí podamos seguir, que sí podamos tener conocimiento de saber Ujú. que está dando resultados para que en 9 años pues podamos saber si volvemos a votar por esa persona Claro. o pues definitivamente darle el voto de confianza a otra, Sí, ¿no? claro, y que además la finalidad de la reforma, en la exposición de motivos habla de eso, o sea, de que los jueces y los magistrados deben de estar cercanos a la ciudadanía, porque ¿cómo puedes resolver algo si no conoces a quien estás juzgando, más que en un papel y que, por ejemplo, al menos en los tribunales laborales, pues tienen las audiencias orales, pero no Sí. es lo mismo a que sepas el contexto social y a que la propia ciudadanía te vaya validando o no, o sea, tu actuación está bien o no. Entonces dije, bueno, pues qué manera o cómo puedo proponer o cómo puedo cumplir con el objetivo de la reforma es precisamente con esta propuesta. Ok, para finalizar, nos gustaría que le dijeras a las personas por qué deberían de votar por Laura Jacibet. Bueno, deberán de votar por mí, por Laura Jacibet Castellano Santiago, en la boleta amarilla con el número 05, porque represento una candidatura honesta, sin ningún compromiso, sin vínculos de poder o nepotismo, porque lo que he logrado y lo que he alcanzado ha sido por mérito propio, por conocimientos y por perseverancia, y porque además conozco el contexto social de Chiapas, soy chiapaneca y sé perfectamente las necesidades de la población. Entonces, creo que si se trata de que tengan gente que los represente en el Estado, en el Poder Judicial Federal, pues soy la mejor opción. Muchas gracias, Laura. Y que explique a las personas, porque ya sabes que es un rollo lo de cómo va a Sí. ser la votación. Explícales cómo podemos votar por ti. Ah, ok. ¿Puedo Sí, sí, mostrar? sí, Ok. muéstrales. A ver. Muéstrales. No. Mira, traigo un ejemplo de lo que es Ah, la boleta. excelente. En la boleta amarilla, bueno, les van a dar 6 boletas de varios colores. La que es de los jueces es de color amarillo. Y aquí Sí, van a venir todos los jueces de todas las materias. Van a venir ordenados por números progresivos. Del lado izquierdo las mujeres y del lado derecho los hombres. sí. Lo que va a distinguir es el número, la especialidad y el poder que los postula. En mi caso, tu servidora, como pertenezco a la especialidad laboral, es la número 05, Castellano Sí, Santiago Laura Jacibet. que va a estar. Voy a estar en el recuadro morado, que voy a estar del lado Sí. izquierdo. Tendrían que votar independientemente de las otras materias. En mi caso, tendrían que poner el 0 y luego el 5, porque es a 2 dígitos. Y del lado derecho, pues aparecen los hombres, igual pueden elegir. Sí es importante que la gente sepa que son 5 candidatas y 5 candidatos los que deben de elegir. No, al final de cuentas no se contraponen. En materia laboral, pues la mejor opción sería la 05. 05. A Ajá. ver, préstame es para que les expliquen. Ahí está. Verlo bien. Está de este lado. 05 lo van a poner en este lugarcito. Vamos a poner el 05 también en esta cámara. Por aquí está el nombre de Laura Jacibet, número 5. Y lo ponemos en el lado morado en la boleta amarilla. Acuérdense que va a ser una boletita color amarillo y va a ser en el recuadro morado. Hay diferentes colores, amarillos, morado, rojo y verde. Debe ser en el color morado poner un 05, ¿verdad? Así es. Ya no es necesario poner nombres, no es necesario, o Sí, ni sea, rayar, ni nada. ahórrense todo eso, solo van a poner un 05 en el lado morado, Del lado izquierdo. del lado izquierdo. Perfectísimo. Gracias. Pues muchas gracias, Laura. La verdad que me encantó que trajeras esto porque sí Sí, nos sí, ayuda ilustra. muchísimo más a mostrar a las personas cómo votar
y también a mí, pues, para saber qué números voy a, porque sin Sí, duda así voy a es. votar por ti, Muchas Laura. gracias. Gracias por tu Me voto de gustaron tus confianza. propuestas, tu experiencia y tu carrera que has Gracias. hecho. Enhorabuena, me gustaría que les digas a las personas tus redes sociales, dónde se Ujú. pueden comunicar contigo. Bueno, mis redes sociales aparecen con mi nombre. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X con Laura Castellano Santiago. Incluso pues aparece mi foto y pues ahorita pues estoy haciendo pues campaña. Es fácil de De identificar. O sea, poniendo Laura Castellano Santiago ya se carga mi imagen con la boleta amarilla en el número 05. Perfecto, pues ya saben, ahí ya tienen que seguir para que sigan viendo su contenido, sus propuestas y cómo va a seguir hablando con la ciudadanía, Así ¿verdad? es, Para demostrarles que eres la mejor opción en materia así es. laboral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, y gracias a todos por estar en esta más que una conversación, es una conexión chiapaneca rumbo a las elecciones judiciales 2025. Hasta luego.